Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Macuspana, Control Estadístico de la Calidad, tema Gráficas de Control por Variables, por un servidor Luis Alberto Paz Pérez. Como introducción, definimos el control estadístico de la calidad como la aplicación de diferentes técnicas estadísticas a procesos industriales, mano de obra, materias primas, máquinas y medio ambiente, procesos administrativos y o servicios con objeto de verificar si todas y cada una de las partes del proceso y servicio cumplen con una cierta exigencia de calidad y ayudar a cumplirlas, entendiendo por calidad la actitud del producto y o servicio para su uso. Esto es así porque la aplicación de técnicas estadísticas al control está basada en el estudio y evaluación de la variabilidad existente en cualquier tipo de proceso, que es principalmente el objeto de la estadística. Gráficas de control por variables. Conocemos las gráficas de medias y rangos, la gráfica de medias y desviaciones estándar. Los pasos para el tal caso. En el caso de lo que son las gráficas de medias y rangos, tenemos como paso número 1, lo primero que debemos hacer es la recolección de datos, es decir, un tamaño de muestra que pueda estar subdividida en subgrupos. Paso número 2, encontrar el valor medio de X, es decir, la media de esos datos por cada uno de sus grupos. El paso número 3, encontrar el rango o amplitud de los datos, el cual se encuentra como la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. El paso número 4, encontrar la media global de X, es decir, X doble estada. Paso número 5, calcular el valor medio del rango, es decir, R estada. El paso número 6, calcular los límites de control utilizando los coeficientes A2, D4 y D3, los cuales se obtienen de una tabla de coeficientes para las gráficas de control. Paso número 7, construya su gráfica. Graficar las X y las R de cada subgrupo. Así entonces, para cada X y R, poner un punto en la gráfica. Circular cada punto que esté fuera del límite de control para así distinguirlos mejor. Y bueno, tenemos un ejemplo de las gráficas XR en una hoja de cálculo. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿sí?, de unos datos tomados de una fábrica X a partir del mes de marzo, del día 1 al día 24, ¿sí? Y procedemos a calcular el promedio por cada uno de los grupos con la función promedio, ¿sí? Escribimos la función promedio y seleccionamos, ¿sí?, el rango de celdas y calculamos la media. Seguimos y calculamos el rango, que en este caso es el valor máximo, ¿sí?, de este rango de celdas, de su grupo X1 a su grupo X4, menos el valor mínimo de ese mismo rango de celdas, y obtenemos el rango. Posteriormente procedemos a calcular desde el día 1 hasta el día 24 las medias, y aquí tenemos las medias de los subgrupos y los rangos respectivos de los subgrupos. Procedemos a calcular X doble estada de acuerdo a los pasos que se escribieron anteriormente, ¿sí? Es decir, X doble estada, seleccionamos los datos donde vamos a obtener la media. Lo mismo para el caso de R estada, ¿sí? Una función promedio, seleccionamos el rango de datos o rango de celdas correspondiente del día 1 al día 24 y ya obtenemos aquí lo que es X doble estada y R estada. Vamos a colorearlo de amarillo y ahí se ven. Aquí, si se dan cuenta, tenemos las fórmulas para la gráfica X, la fórmula para la gráfica R, ¿sí?, como se logran apreciar. Por este otro lado tenemos los factores A2, D4 y D3, factores que se obtienen de la siguiente tabla. Esta tabla que logramos observar aquí. En este caso el tamaño de observaciones tenemos que es 4 y nos posicionamos en A2 y es el factor es 0.729, el D3 que es 0
y el D4 que es 2.282. De la misma manera, si cambiamos al número de observaciones 5, se busca de la misma forma, en forma horizontal y en forma vertical. Seguimos. Ahora procedemos a calcular lo que son los límites de control superior e inferior para la gráfica de las medias y de los rangos. Tenemos aquí que vamos a usar, ¿sí?, x doble estada, que es el valor que tenemos aquí, más el producto del factor A2 que tenemos por acá, por lo que es R estada, que es el valor que tenemos aquí. Para efectos de cálculo vamos a convertirlos en valores absolutos, la referencia de las celdas, con el signo de peso, como se logra apreciar, ¿sí? Y ya tenemos el límite de control superior. Copiamos, ¿sí? Aquí lo que tenemos que hacer es solo cambiar el signo positivo a signo negativo, puesto que la fórmula nos dice que es una diferencia. Damos enter, ya tenemos el límite de control inferior. Procedemos a calcular el límite de control superior e inferior para la gráfica de rangos. Esto es tomar el factor de 4, que es el que tenemos aquí, por R estada, que es el valor que tenemos acá, ¿sí? Procedemos a calcular el límite de control inferior, que es el producto de D3, por R estada, y aquí lo tenemos. Si se dan cuenta, aquí ya tengo la parte sombreada, que son los límites de control superior e inferior, para ambas gráficas de control de media y rango respectivamente. Ahora, como la hoja de cálculo en sí no tiene una manera tan especial de poder encontrar límite de control superior e inferior y plasmarlo en una gráfica de control, procedemos a calcular los límites de control. Y bueno, lo único que vamos a hacer es copiar lo que ya tenemos calculado en los límites de control, la media x doble estada, que es la que tenemos aquí, el límite de control inferior, que es el que calculamos aquí, y cada uno de estos valores lo vamos a convertir en absolutos para que cuando lo copiemos podamos obtenerlos. Y bueno, lo único que vamos a hacer es seleccionarlos así y copiarlo las 24 veces que tenemos aquí. Una vez que ya calculamos esto, o lo plasmamos de esta manera, vamos a seleccionar desde el día primero al día 24 con X doble estada y la tecla control y, ¿sí?, dándole clic seleccionamos las dos columnas y nos vamos a insertar la gráfica de control, que en este caso es la de dispersión con líneas rectas y marcadores. Aquí logramos ver que ya aparece el comportamiento de los datos de las medias. Nos vamos a seleccionar datos, agregamos una nueva serie que vamos a nombrar superior. Vamos a agregar los valores de X, que son desde el día primero hasta el día 24. Serán los valores de Y, que son los valores del límite superior, y ya tenemos aquí el límite de control superior. Agregamos una nueva serie, vamos a poner inferior, la nombramos inferior, seleccionamos los valores de X, seleccionamos los valores de Y, y bueno, ya tenemos aquí la gráfica de control, ¿sí? Logramos observar aquí la gráfica de control. Naturalmente que conforme vayamos cambiando los datos, este comportamiento de los datos se va a cambiar, ¿sí? Si nosotros aquí anotamos un 8,
¿sí? Si se dan cuenta, el comportamiento va a variar. Si nosotros aquí anotamos 20, si se dan cuenta, aquí, ¿sí? Este punto se encuentra fuera de control, ¿sí? Entonces nosotros debemos tomar ciertas acciones. O sea, la finalidad de la gráfica de control es en sí saber el comportamiento de los datos de X, de las medias, perdón, de cada uno de los grupos que tenemos aquí en la muestra, y saber si realmente el proceso se encuentra bajo control. Regresamos y bueno, originalmente el proceso se encuentra bajo control. No sobrepasan ni los límites de control superior ni los límites de control inferior. Bueno, estimados alumnos, estimados todos, este video se hace con la finalidad de una orientación educativa sobre la creación de la gráfica de control por variables. Aquí solamente construimos la gráfica de las medias. De la misma manera se puede construir la gráfica de los rangos. Es todo. Gracias. En conclusión, si algunas dudas, sin duda alguna, las gráficas de control son de gran ayuda en forma visual para tener en cuenta la estabilidad de los procesos, de tal manera que nos permite tomar en consideración una o varias alternativas de acción preventiva o en su defecto correctiva.